Now is I want to look at these two institutions that I have to say God used to bring order in a time of chaos. Ahora, quiero hablar de estas dos instituciones que Dios usó para traer orden en este tiempo de caos y confusión. While at the same time, human sinfulness and corruption hurt them both. Ahora, mientras al mismo tiempo consideramos cómo el pecado del hombre corrompe y afecta a estas dos instituciones. So let's look at the papacy. Let's look how the papacy came to be the powerful office that it is seen to be in today's Roman Catholic Church. Ahora, vamos a considerar cómo es que el papado, esta primera institución, viene a tener la fuerza que incluso vemos ahora en la Iglesia Católica Romana. So first of all, let's understand what about bishops. Ahora, vamos a estudiar un poco, entender qué es un obispo. In the first generation of Christianity, Así que en la primera generación del cristianismo, the spread of Christianity was primarily through itinerant missionary activity. en la primera generación del cristianismo se expandió por enseñanza itinerante, Such as we see in the Apostle Paul in the book of Acts. tal como vemos en el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. And it's also then the person-to-person talking of the disciples to others as they were displaced by the governments. Y también fue el habla de los apóstoles de persona a persona cuando ellos fueron esparcidos en el imperio. And then as the church grew, there was a need for an organizational structure. Y mientras la iglesia crecía, hubo una necesidad de estructura que organizara esto. And when we read the pastoral epistles, primarily 1 Timothy and Titus, Y cuando leemos las epístolas pastorales, 1 Timoteo y Tito, we see Paul putting into place this structure vemos a Pablo poner en lugar la estructura with qualified and tested leaders. con líderes calificados y probados. And we know that the primary leader in each congregation, each local congregation, is the one who is called elder. Y sabemos que el principal líder de una iglesia, congregación establecida, es el anciano Or bishop. o obispo. And what we need to understand is that the two terms, bishop and elder, are synonymous. Y lo que tenemos que entender es que anciano y obispo son términos sinónimos. And we would also put pastor there as well. Incluiríamos también el término pastor. So why two different terms? Ahora, ¿por qué dos términos diferentes? Why bishop sometimes and why elder other times? ¿Por qué obispo a veces y o anciano en otras ocasiones? Or why pastor? ¿O por qué pastor? Well, the idea that what happened is that when Paul was writing to Christians in a Roman context, Lo que sucedió es que cuando Pablo estaba escribiendo a cristianos en un contexto romano, he used a word that was familiar to people for a ruler or an overseer. él usó un término que era común para ellos entender, para un término usado para describir a un gobernante, alguien que supervisaba. So there was already the idea of the leader of a group would be called overseer or bishop. Ya existía este término que el líder de un grupo se le llamaba el que supervisaba o obispo. And when Paul wrote to Christians in a Jewish Y context, cuando Pablo escribía a cristianos en un contexto judío, he used the term for leader that would be familiar to the Jewish people. él usaba un término que iba a ser común familiar para aquellos que eran judíos o que de un contexto judío. And there it's ancio. Y es el, Anciano, ¿sí? y es el término Anciano. anciano Okay, a presbyter. o presbítero. And so the two are the same. Así que los dos son el mismo. You don't have a separate office of elder and a separate office of bishop. Así que no hay dos oficios diferentes de anciano y obispo, sino es el mismo. The Greek word
is episkopos. El término griego es la palabra episcopos. And episkopos goes to Latin and it becomes episkopos, Y el obispo se va al latín, que se convierte en or in Spanish obispo, episcopos, o en español obispo, or English bishop. o en inglés this- bishop o obispo. And originally, in each congregation, there was room for more than one man to serve on the team of elders. Y usualmente había espacio en la iglesia para servir en este oficio en más de uno de estos ancianos. Which then provides in the congregation what we call a plurality of leadership. Proveyendo lo que ahora conocemos una pluralidad de liderazgo. And so this group of elders leading a congregation Así que este grupo de ancianos liderando una congregación, or group of bishops o este grupo de obispos, was the norm, era la norma. the norm through the first century. Era la norma a través del primer siglo. But by the second century, something changes. Pero en el segundo siglo algo cambia. And we have what becomes a single bishop for each congregation. Sucede algo que ahora hay un solo obispo para cada congregación. And sometimes called a monarchical. Usualmente o conocido como monárquico. And then the bishop of a local congregation extends his leadership to an entire town. Así que después este obispo de esta congregación local extiende su poder a toda una ciudad. And so now we have a hierarchy of the bishop, Ahora tenemos una jerarquía del obispo. Hay un obispo of a city, de una ciudad who is assisted by a lesser clergy of deacons. y que es asistido, ayudado por una clase menor de diáconos. And so we have the leadership then falls to this one man. Así que el liderazgo cae sobre este hombre, el obispo. And so the bishop was the chief elder or the president of the presbytery. Así que el obispo era el presidente o el anciano primordial de los ancianos, de los demás ancianos. So that's how bishops came to be one man in the city. Así que así surgió lo que eran los obispos, un hombre en la ciudad. And then in the 4th century, we hear another term being used. Y ahora en el cuarto siglo empieza a surgir otro término que se empieza a usar. And this term is patriarch, Y este término es el nombre patriarca, which comes from the Greek for fatherly ruler. es que viene del griego regla o gobierno de padre. So at first we have a bishop in a congregation, Así que lo que primero tenemos es un obispo en una congregación, and then we have a bishop over a city, después tenemos un obispo sobre toda una ciudad, and then there becomes even a higher office y después hay un oficio mayor over a region. sobre toda una región. And so traditionally, Así que tradicionalmente, or at least in the early church, there were five men who were called patriarchs. tradicionalmente en la iglesia había 5 hombres a quienes se les llamaba patriarcas. These would be the bishops of the primary or most important cities in the empire. Estos eran los que eran los obispos sobre las ciudades más importantes o grandes. So the bishop of Rome is called the patriarch of Rome. Así que el obispo de Roma era llamado el patriarca de Roma. Also of Constantinople, También de Constantinopla, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. Alejandría, Antioquía y Jerusalén. So you have 5 large geographic areas connected with the most important cities in the Christian part of the empire. Así que hay 5 regiones conectadas
por estos 5 hombres en el imperio cristiano de ese tiempo. Why these 5 cities? ¿Por qué estas 5 ciudades? Jerusalem, because this is where Christianity was born. Jerusalén, porque ahí comenzó el cristianismo. Antioch, because it is the first of the great Gentile churches. Antioquía, porque ahí fue donde fue fundada la primera iglesia gentil de las más grandes. Alexandria, because it had been a very influential city among the early Jews, the Jews of the right before Christ. Alejandría, porque fue una ciudad muy influyente en tiempos antes, una ciudad muy influyente sobre los judíos en el tiempo antes de Cristo. And then, of course, Constantinople and Rome as the 2 capitals of the Roman Y Empire. por supuesto Constantinopla y Roma como las 2 grandes capitales del Imperio Romano. So the patriarch then has authority over all the city bishops in his entire realm. Así que el patriarca tiene autoridad sobre todos los obispos locales de las ciudades. And then because Rome was the capital of the empire, Y así como Roma era la capital del imperio and the primary city of the empire, y la ciudad primaria del imperio, its bishop is seen as the most important of all the bishops. su obispo era visto como el más importante de todos los demás obispos. But what we also see is that in the early years, the patriarch or the bishop of Rome wasn't necessarily the most influential of the bishops. Pero también lo que tenemos que considerar es que el patriarca o obispo de Roma no necesariamente era el más influyente sobre los demás. But today he is. Pero el día de hoy sí lo es. How did that happen? ¿Cómo es que eso sucedió? Well, before Emperor Constantine declared Christianity as a favored religion, Así que antes de que Constantino dijera que la fe cristiana era una fe favorecida, in 313, en el 313 we have this history. tenemos esta historia antes. Tradition or history tells us that both Peter and Paul were in Rome. La tradición y la historia nos dice que Pedro y Pablo estaban en Roma. And both of these apostles are said to have visited and also died in Rome Se nos dice que estos 2 apóstoles visitaron y murieron en Roma. in the late 60s, AD 60. En los tiempos, en los 60 después de Cristo, en el 60, en los tiempos entre medio o tardes de los 60. And so the idea was pushed forward. Así que la idea fue avanzada, empujada. And I'm smiling when I say this, that since Christ founded the church on Peter, Fue la tradición dicha que porque Cristo fundó la iglesia en Pedro, sobre Pedro, and because Peter had been bishop of Rome, y porque Pedro habría sido el obispo de Roma, along with Paul, sí, juntamente con Pablo, that the church in Rome had priority of importance over all others. así se fue dicho que la iglesia en Roma tenía prioridad sobre todas las demás iglesias. And then we have around the year 200 Así que después tenemos alrededor del año 200 the bishop of Rome by the name of Victor I. el obispo de Roma llamado Víctor el I. And there is a controversy over the proper day to celebrate Easter. Surgió una controversia sobre el día apropiado para celebrar la Pascua. What's the proper day and what's the proper way of celebrating? ¿Cuál es el día apropiado, el día y la forma apropiada para celebrarlo? Part of the church said, let's go with the calendar day. We know what day of the year on the calendar Christ resurrected. Algunos dijeron, nosotros sabemos qué día Cristo resucitó. So we should celebrate it on that calendar day. Unos dijeron, vamos a celebrarlo en ese día del calendario, en ese día. Like we do Christmas, December 25th. Como lo hacemos en Navidad, diciembre 25. No matter if it's a Monday or a Tuesday or a Wednesday, that day. No importa si es lunes, martes, sino ese día, el 25. And another part of the church said, no.
Y otra parte de la iglesia dijo, no, no vamos a hacer eso. He rose on the first day of the week. Otros dijeron, no, resucitó en el primer día de la semana. So we should celebrate the resurrection on the Sunday closest to the date that we know. Ellos dijeron, vamos a celebrar en el domingo más cercano al día que Él resucitó, el domingo más cercano al día que Él resucitó. And so Victor, as Bishop of Rome, Así que Víctor, como el obispo de Roma, determined, determinó, he declared, él declaró, he said él dijo that resurrection should be celebrated on Sunday. que la resurrección debe ser celebrada el domingo. No, he did not care what the others thought. No le importó qué fue lo que otros pensaban. And any church that disagreed with this practice Y cualquier otra iglesia que estaba en desacuerdo con esta práctica would be out of fellowship with the rest of the churches. era sacada de la comunión de las otras iglesias. And then the next bishop of Rome to assert his authority El siguiente otro obispo de Roma que impuso su autoridad is by the name of Callistus fue su nombre Calistos, first. el primero. And he says Y él dijo that forgiveness requires penance. Él dijo que el perdón requiere penitencia. Difference between repentance and penance? ¿Alguna diferencia entre arrepentimiento y penitencia? You know? You tell me? ¿Saben? Ustedes díganme. No Catholics? ¿No hay algún católico? Penitencia es como algo que tienes que hacer para Penance is like something you have to do Sí. to obtain forgiveness. Like what? ¿Como qué? hacer una misa, Do a mass, maybe? Uh-huh. o rezar, oración. Pray. Pray? Fast? Pray money. Mo- Pray money. Mucho money. Mucho dinero. See? Okay. So he says, Callistus says, Calisto dijo, forgiveness requires penance. él dijo, el perdón requiere penitencia. And he also says, Él también dijo, he declares, él declaró that no sin is unforgivable que ningún pecado es imperdonable if there is proper and genuine contrition. si hay genuino y verdadero, contrición genuina y verdadera. So he makes a declaration Así- as the Bishop of Rome. Así que él hace esta declaración como el obispo de Roma. And then Stephan the first, let's call him Esteban, Así que está también Esteban, el primero, Stefan, declares él declara that the Bishop of Rome is primary over all other bishops. Él declara que el obispo de Roma es preeminente sobre todos los demás obispos. This is not universally accepted. Esto no es aceptado universalmente. We have one bishop named Cyprian of Carthage Tenemos un obispo llamado Ciprano de Cartago who said every bishop is equal to every other bishop. que dijo cada obispo, todos los obispos son iguales a los demás obispos. And that one bishop might admonish another bishop, Que un obispo puede amonestar a otro obispo but no bishop has the right to set himself over any other bishops. y él dijo que ningún obispo tiene el derecho de ponerse por encima de otros obispos. Okay, so this is what's happening before Constantine. Esto es lo que está sucediendo antes de Constantino. And when he converts in the year 312, Y cuando Constantino se convierte en el año 312, he gives a palace to the Bishop of Rome. él le da un palacio al obispo de Roma, And Constantino. so now the bishop, instead of being the church is no longer persecuted and oppressed. La iglesia ya no es perseguida ni oprimida.
Bishops are no longer being martyrs, Los obispos ya no son martirizados. but now the Bishop of Rome lives in a palace that used to belong to the emperor himself. Ahora el obispo vive en un palacio que le pertenecía al emperador mismo. And he gives Christianity the status of most favored religion. Y él le da al cristianismo el estatus de la religión favorecida. And so now there's prestige with being in the city of the emperor. Ahora hay algo de prestigio para pertenecer a la ciudad del emperador. And then within a few years, the next Emperor Gratian, Y en algunos años el emperador Graciano, see? No, why not? no sé cómo se traduciría, Supported the claim that the Bishop of Rome, so the emperor supports the claim that the Bishop of Rome has authority over all other bishops. el emperador apoyó la declaración que el obispo de Roma tenía preeminencia sobre los demás obispos. Then the bishop, another bishop says that the Bishop of Rome is the guardian of the true faith. Otros, another bishops or Yes, Theodosius, yes. otro obispo dijo que el emperador, el obispo de Roma era el guardián de la fe. These guys. Trying to say how to say this. So in 382, Así que en el año 382, Pope Damasus el Papa Damasos called a council in Rome. llamó un concilio en Roma, And out of this council, he issued a document y después de este concilio sacó un documento saying that the Holy Roman Church diciendo que la Iglesia Romana Santa o Santa Romana is set above all other churches, es sobre todas las demás iglesias, not by human authority, no por autoridad humana, but by the voice of our Lord and Savior in the gospel. sino por la voz de nuestro Señor y Salvador en los evangelios. When he said, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Cuando dijo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And so we have now the Bishop of Rome is declaring that the Bishop of Rome is primary above all other Así que bishops. tenemos el obispo de Roma diciendo que el obispo de Roma es sobre todos los demás obispos. And from this time, the popes began to refer to themselves in the plural, the imperial we. Y así que desde este tiempo en adelante los obispos, the Bishop of Rome, el obispo de Roma empezó a usar la terminología plural. And he addresses his fellow bishops not as brothers any longer, Y él empieza a referirse a sus obispos compañeros no como hermanos, but pero sons. como hijos. And then Pope Innocent I, Y así que el Papa Inocente el primero declared that no important decisions could be made by the churches in the West que él declaró que ninguna decisión importante puede ser hecha por ninguna iglesia en el occidente without the knowledge and the approval of the Bishop of sin Rome. el conocimiento y la aprobación del obispo de Roma. And then the next pope who follows him Y el siguiente papa que le sigue said that no one has the right to question a decision made by the Bishop of Rome. él dijo y declaró que nadie tenía el derecho de cuestionar alguna decisión que el obispo de Roma haya hecho. And then a following pope finally claims that although all bishops have one and the same office, Y lo que un siguiente papa dijo que aunque todos los obispos mantienen un mismo oficio, that they must recognize ellos deben reconocer the one to whom
authority has been given, the Bishop of Rome. Ellos debían reconocer a aquel que se le había otorgado autoridad, este siendo el obispo de Roma. So this last pope died in the year 422. Así que este último papa murió en el año 422. So we go from a plurality of elders leading a congregation Así que vemos una pluralidad de ancianos, comenzamos con una pluralidad de ancianos gobernando una iglesia, una congregación, equal in authority, iguales en autoridad, to one bishop over a city, a un obispo sobre una ciudad, to a patriarch over a region, a un patriarca sobre una región, to the Bishop of Rome over the patriarchs. al obispo de Roma que está sobre los patriarcas de las regiones. This ascendancy of the Bishop of Rome Esta ascendencia del obispo de Roma is not based on the decisions of a council or the decisions of a group of churches, esta ascendencia no fue por un concilio de iglesias o la determinación de un concilio, but just by the declaration of the man in that office himself. sino por la pura declaración del aquel que tenía ese oficio, sino por su propia declaración. And now we come to the time when the barbarians come and invade Rome. Ahora llegamos a ese tiempo que hablamos, cuando llegan los bárbaros, invaden Roma, And we have the fall of the city of Rome in roughly 430. y vemos la caída de Roma aproximadamente en el 430. And with this, the Roman Empire lost much of its administrative structure. Y con esta caída, el Imperio Romano pierde su estructura de administración. There was no governing authority, no governing structure throughout the empire. No había ninguna estructura de gobierno, de gobierno en la región, Except in the church. excepto en la iglesia. And so it's during this time, over the next 200 years, Así que es en este periodo, durante los próximos 200 años, that the Pope, the Bishop of Rome, que el Papa, que el Obispo de Roma, ascends in the estimation of the eyes of the people. donde este tiempo, donde el Papa de Roma asciende en la estima de la gente lo empieza a ver Because con alta estima. because the Bishop of Rome was able to keep structure and order among the cities. Porque el Obispo de Roma, el Papa, pudo mantener el orden, cierta estructura en las ciudades de Roma. And so out of this confusion rises one of the great, I can say this, one of the great popes. He's both theologically a great man, but he's administratively a great man. Y fue de esto donde sale un gran papa, puedo decir, porque tenía una sabiduría teológica y tanto de administración también. And this is a man by the name of Leo the First, Y este es un hombre llamado Leo el Primero, who was pope from 440 to 461. quien fue papa por el año del 440 al 461. So he moves into the chaos and he begins to strengthen the position of the Bishop of Rome. Y él entra al caos y empieza a fortalecer la posición del obispo de Roma. And he is the first of the popes to use the Latin title Y él fue el primero de los papas de usar el título latín Pontifex Maximus, Pontifex Maximus, which is the chief priest, que significa el sacerdote principal, which interestingly was the same title that Constantine took to himself. que interesantemente fue el mismo título que Constantino se asignó a sí mismo. So Leo is not only saying, I am the highest priest in the church, Así que Leo no solamente dijo yo soy el sacerdote máximo en la iglesia, he's saying, and I'm taking the same title as the emperor of the empire. yo estoy tomando no nada más eso, sino estoy tomando el título igual del emperador. He exalted the Bishop of Rome over all other bishops, saying Él se exaltó sobre todos los demás obispos diciendo that they shared in his responsibility. que ellos compartían en su responsabilidad.
he said that he uses phrases that he was like the sovereign leader and the rest of the bishops were his assistants. Él mencionaba que él era como el rey, el gobernante soberano y los demás eran sus asistentes. And then following him, the bishop by the name of Valentinian III Y un obispo que le siguió llamado Valentiano el tercero said, whatsoever authority the apostolic see has sanctioned, y dijo the cualquiera sedes, sorry? the sedes, C equals sedes. Whatever authority the apostolic see, Sí. Cualquiera autoridad que la autoridad apostólica da no, not ¿Ve? see, sedes. Dar, otorga, cualquier autoridad que la autoridad apostólica cede Or shall sanction is law for everyone. o sanciona será ley para todos. We use the word, it's spelled S-A-E-E. Usamos la palabra que se deletrea S-D-E. It means the area of responsibility of a bishop. Que describe la área de responsabilidad para un obispo. Is the Spanish word sede? Sede, una sede. Sede? That's Sede. what I thought, yeah, sede. Sede. It's the same thing. Es lo mismo. A site? Yes, un lugar, una sede, un sitio. Okay. So in English we say the see of Rome, En inglés decimos la sede de Roma. not mer, but sede. Sí, Yeah. no ver, sino la sede, ¿no? El lugar. Okay. So whatever Rome says is the rules for everyone, and everyone must obey. Así que se dijo que lo que Roma dicta será regla para todos. It just keeps going on and on and on. Ahora esto continúa y continúa. So let me. What time we have here? Let's go back to Leo for a moment. Vamos a regresar a Leo por un momento. And I'm calling Leo a game changer. Y voy a llamar a Leo alguien que cambió la historia, cambió el juego de importante, ¿no? And so as the state disintegrated, Mientras el Estado se desintegró, the attention of men in the West became more and more focused on the only institution that could provide order. La gente, mientras esto se desmoronaba, la gente ponía su mirada en aquella institución que podía mantener el orden. The only institution that could provide unity and leadership to religion and education. La única institución que podía proveer liderazgo y unidad y educación. With no emperor, now all the eyes are to the bishop, the Ahora, leader of the church. Sin emperador, todos los ojos están puestos en el obispo. And so Leo was born into an old aristocratic family, Así que Leo nació en una familia aristocrática. and we know nothing of his early years or his education. No conocemos de su edad temprana o de su educación, But he is recorded as a deacon about the year 431. pero se registra que él era un diácono en el año 431. And he has a great theological mind and is used in he's active in many controversies. Él dice que que tenía una gran mente teológica y que está involucrado en diferentes controversias. And before Leo, Y antes de Leo, bishops of Rome were called primarily to render judgments in moral, disciplinary, and liturgical matters. y antes de Leo, los obispos de Roma principalmente eran llamados para ejecutar juicios de moral, de disciplina y de asuntos litúrgicos. And so he comes here and he says, no Así que Leo llega y dice que no, decision No. of theology ninguna decisión de la teología
can be considered to be settled puede ser dicha que ha sido establecida unless it comes to the notice a menos que llega al conocimiento of the Bishop of Rome, del obispo de Roma, so that other churches might learn what they should teach. así que para que otras iglesias puedan saber qué deben enseñar. And he, like the others, has based his claim upon the idea that Christ established his church on Peter. Y así que él también estableció sus afirmaciones sobre la idea que la iglesia se estableció sobre Pedro. And you remember that Jesus said to Peter, I give you the keys, Y si recuerdan, Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves, and what you bind on earth shall be bound in heaven. que le dijo que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, What you loose on earth shall be loosed in heaven. y también lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. And this power of the keys is called, Y este poder de las llaves se le llama, then is inherited by the Bishop of Rome in succeeding generations. es transmitido al obispo de Roma y también a las siguientes generaciones, obispos. When you look at art, religious art in the Middle Ages, Cuando ves el arte religioso del tiempo medieval, and always Peter has either keys in his hands or keys hanging from his belt. siempre se muestra a Pedro, Right. ya sea con una llave en la mano o aquí en el costado. And the coat of arms of the Pope has keys on it. Y el Papa, su escudo tiene dos llaves que muestran dos llaves. And so Leo said, the Pope, being the successor of Peter, Y el Leo dijo que el Papa, siendo el sucesor de Pedro, and so when the Pope speaks, Peter speaks. así que él decía que cuando el Papa habla, Pedro habla. And Peter governs the church from heaven through the Pope. Y se dice que entonces que Pedro gobierna la iglesia desde el cielo a través del Papa. He also he was a man of some boldness as well, and in other areas, También Leo era un hombre de valor en otras áreas, because he served as Bishop of Rome during the time that Attila the Hun was moving westward and ravaging the landscape. también porque él fue Papa durante el tiempo de Atila el Uno, empezaba a invadir las tierras. And so when Attila starts to move towards Rome with threatening to completely devastate it, Así que cuando Atila el Uno se acerca a Roma amenazando que va a destruir la tierra, Leo took church leaders and with musical instruments and all their crosses and so forth and walked outside of Rome. Leo tomó a sus fuerzas con instrumentos musicales y banderas y se pusieron fuera de la ciudad de And Roma. he met Attila and persuaded him to turn around and leave Rome safe. Y él se encontró con Atila y lo convenció de que regresara a su casa. Se encontró con Atila y lo persuadió que se regresara a su casa. We have another game-changing pope, Ahora tenemos también otro papa que cambió la historia. and this is Gregory the First, also known as Gregory the Great. Gregorio el Primero, también conocido como el Gregorio el Grande, Who lives roughly 130 years after Leo. que vive aproximadamente 130 años después de Leo. And he is described as one of the ablest men ever to occupy the office of the Bishop of Rome. Y es descrito como uno de los hombres más destacados de ocupar este oficio. He was a gifted writer. Él era un escritor dotado. He has written, which we still use today, a book on pastoral theology. Él escribió un libro que incluso se sigue usando acerca de la teología pastoral. What does a good pastor do? ¿Qué es lo que hace un buen pastor? But he's known as an accomplished administrator. Pero es reconocido como un administrador destacado.
with compassion for the poor, con compasión por los pobres, practical good sense, sentido práctico, administrative skill, habilidad de administración and tireless energy. y mucha energía. He's also described as one of the most polar figures in church history. También es descrito como uno de los hombres más polares en la historia de la iglesia, Whose activities left an indelible impression upon the course of subsequent events. Cuyas actividades, sus actividades dejaban una impresión sobre los eventos que vendrían a suceder. He's been called the founder of the medieval popes Él fue llamado el fundador de los papas medievales and perhaps the greatest statesman of the early medieval church. y probablemente el hombre de estado más reconocido de la era medieval. So what we have is following the invasion and the successes of these various barbarian tribes. Así que lo que tenemos es, después de la invasión de estos tribus bárbaras, The power structure in much of Western Europe was divided. la estructura de poder en Europa occidental fue dividida. The great tribe called the Goths La gran tribu llamada los góticos had military power, tenían poder militar, but very little experience in maintaining a structure of government. tenían muy buena militar, pero tenían muy poca experiencia y expertise en mantener una estructura de gobierno. They wanted to adopt the Roman ways, not destroy them. Ellos querían adoptar las formas romanas, no querían deshacerse de ellas. And so it's into this situation that Gregory arises as a strong leader. Y es en este contexto donde surge Gregorio como un gran líder. And Gregory is actually, he's born into this life, this era or this context of chaos. Y así aquí es en este contexto donde Gregorio nace, en este contexto de caos. The city's educational system had been destroyed. Los sistemas de educación de la ciudad habían sido destruidas. The walls had been damaged to the city. Las paredes habían sido destruidas en la ciudad. The aqueducts were destroyed. Los acueductos estaban The destruidos. drainage system was El destroyed. sistema de drenaje estaba And there was destruido. disease everywhere. Y había enfermedad por todos lados. So Gregory's born into this context. Así que Gregorio nace en este contexto. And like Leo, he's born into a family of aristocracy. Y como Leo, él nace en una familia de aristócratas. And like most young men of his position, he received an excellent education. Y como cualquier joven de su posición, recibe una gran educación. So he learned grammar and rhetoric, the sciences and literature, Así que él aprendió gramática, retórica, las ciencias, literatura and the law. y la ley. And he excelled in all of these fields. Y él sobresalió en todos estos campos. One of his contemporaries said that in terms of his grammar and his rhetoric, he excelled everyone. Y alguno de sus contemporáneos decía que su gramática y retórica sobresalía sobre todos. It seems that he had been trained in his early life for a career in public life. Parecía que su educación había sido entrenado para una carrera en la vida pública. And he actually had a government office and was promoted to high rank. Y él, de hecho, mantuvo un oficio gubernamental y fue avanzando en los rangos. So that when he was only 33 years old, he had the highest civil office in the city. Así que cuando él tenía 33 años ya mantenía el oficio más alto en la ciudad. But suddenly he withdrew from public life and entered and became a monk. Y de repente él se salió de la vida pública y se volvió un monje. He built a monastery on his own family lands, and he began to live and meditate there. Y él construyó un monasterio en las tierras de su familia y empezó a vivir ahí, a meditar. But still his abilities attracted attention, and he became a deacon or a chief advisor to the Pope. Y así que él prontamente se volvió, por su talento, un diácono y un asesor al Papa. And then he was sent to Constantinople as an ambassador to the emperor. Y así que él después también fue enviado como embajador a Constantinopla
como un representante del Papa. And then he came back and he went back to the life he loved of being a monk. Y él después regresó a vivir su vida que le gustaba de monje. And then upon the death of the Pope, he was elected against his will to that office himself. Y cuando muere el Papa, él fue elegido en contra de su propia voluntad a ese oficio. And one of the first things that he did was write a letter to all the bishops, Y una de las cosas primeras que hizo fue escribir una carta a todos los obispos. saying, I don't want the position. I said, it wasn't my idea to be the Pope. Él dijo, esta no era mi idea, yo no quería ser el Papa. And he even wrote he wrote a letter to the emperor asking to have the election annulled. Y él incluso escribió una carta al emperador que se deshiciera esta elección, que la invalidara. So here he is, he's now the Bishop of Rome. Ahora aquí está como obispo de Roma. And as there he begins to assert political leadership. Y aquí es donde él empieza a ejercer liderazgo político también. It was left to Gregory as the Bishop of Rome to begin to oversee the distribution of food. Y fue como el líder obispo de Roma que se le otorgó la responsabilidad de la distribución de la comida, rebuilding the walls of the city, reconstruir las paredes, los muros de la ciudad, and restoring water services. y restaurar los sistemas de agua. And then he also used land that belonged to the Bishop of Rome Y así que él también usó la tierra que le pertenecía al obispo de Roma to give shelter and food to refugees that were fleeing from the invaders from the north. y él dio esa tierra para los refugiados que huían de los invasores que venían del norte. And he did this, I laugh because he did this without asking for permission or approval from the emperor. Y él hizo esto y digo, se ríe porque lo hizo sin pedir permiso al emperador para hacer esto. And as the invaders come from the north of Italy towards Rome, Y mientras los invasores venían del norte de Italia hacia Roma, he, as Bishop of Rome, makes a peace treaty with the invaders and doesn't ask the emperor for his permission. él hace un trato de paz con los invasores sin pedirle permiso al emperador. And he acts with political independence. Y él actúa con independencia política. No other pope had ever dared behave this way in the past. Ningún otro papa se habría atrevido a actuar de esta forma en el pasado. So he helps to make the papacy into a powerful social and political institution Así que él ayuda a que el papado se vuelva una institución política, empieza a actuar, governing the political structure as well as the church structure. gobernando tanto la estructura política como la eclesiástica. Now, what do we know about his church leadership? Ahora, ¿cómo sabemos de su liderazgo de la iglesia? Well, Gregory sought to have a church that was unified Él buscó en su liderazgo de la iglesia traer una unificación de la iglesia. By unified, that means that all of the local churches throughout the West Buscando unificar que todas las iglesias en el occidente would have the same theology and literature, liturgy. que tuvieran la misma teología y liturgia. And even though he exercised a great deal of authority, Y aunque él ejerció un gran nivel de autoridad, he refused to be called universal bishop. él rehusó llamarse Papa Universal. John Calvin quotes for us a letter that Gregory wrote, Juan Calvino cita una carta que escribió Gregorio, where Gregory challenges the Patriarch of Constantinople donde Gregorio contiende con el patriarca de Constantinopla, who used the term universal patriarch of himself. que usó el término el patriarca universal para sí mismo. And he says you ought not have, you cannot use this title for yourself. Y él dice que él no puede usar este título para sí mismo. And then in another place, someone calls Gregory the universal pope. Y en otro lugar se le llama a Gregorio el Papa Universal. He says, you have taken a word of proud address that I have forbidden. Y él dice, has usado una palabra de orgullo que yo he prohibido que se use. He said, I consider it no honor to see the honor of my brethren diminished.
Yo considero ningún honor ver el honor de mis hermanos minimizado by exalting me. al exaltarme a mí. I consider it the honor, my honor is the honor of the church universal. Yo considero que mi honor es el honor de la Iglesia Universal. His theology is that of Augustine. Su teología es aquella de Agustín. Gregory was content not to be original in theology. Gregorio estaba contento en ser original en su He teología. wanted to be a faithful disciple of the Bishop of Hippo. Él quería ser un fiel discípulo del teólogo, del obispo de Hipona. Now, when we talk about the theology of Augustine in this area, Cuando hablamos de la teología de Agustín en esta área, we're talking primarily of Augustine's controversy with the British monk Pelagius. y cuando hablamos de Agustín, hablamos de la controversia de su teología, particularmente con relación a la controversia que él tuvo con Pelagio, el monje. And so, like Augustine, he taught that all human beings are born sinful Y como Agustín, él enseñó que todos los hombres nacemos en pecado and in bondage to sin. y en esclavitud al pecado. He also taught that it is only through Christ Y él también enseñó que es solo a través de Cristo and through the sovereign grace of God y a través de la gracia soberana de Cristo that one might be rescued from this bondage. que puede uno ser rescatado de esta esclavitud. Pelagius, of course, would have taught that we have the ability ourselves to effect our own salvation. En lo contrario, Pelagio decía que uno puede dentro de sí mismo efectuar su propia salvación. But as so often happens, Pero como tan a menudo sucede, Gregory begins to dilute Augustine's theology of salvation, Gregorio empieza a diluir un poco la teología de Agustín acerca de la salvación. and he puts the great emphasis on the work of baptism as the beginning point of salvation. Y él empieza a enfatizar el bautismo como el gran punto principal o que inicia la salvación. And he teaches that salvation is a combination of that first grace of baptism Y él empieza a enseñar que la salvación es una combinación de ese primer acto de gracia del bautismo and good works. y las buenas obras. And that the grace of God, good works, proves that the grace of God has come upon a person. Y él muestra que la gracia de Dios ha venido por medio de las obras. In practice, this means that church members receive the sacraments Y en la práctica significa que los congregantes, los miembros de la iglesia reciben los sacramentos. if they receive the sacraments and follow the moral teachings of the church. Si ellos reciben los sacramentos y siguen las enseñanzas morales de la iglesia, They did not need to worry about salvation. ellos no tendrían que preocuparse acerca de la salvación. And so there are two problems that come out of this theology. Así que surgen dos problemas que salen de esta teología. First is that following the teachings of the church is often hard work. Lo que surge de esto es que después de las enseñanzas de la iglesia surge mucho trabajo, arduo trabajo. And so there's a small amount of assurance of salvation. Así que después surge que hay poquita seguridad de salvación. The second problem is that if salvation comes at baptism, Y el segundo problema es que si la salvación viene en el bautismo and the sins that have been committed up until that point are washed away, y todos los pecados cometidos hasta este punto son lavados, what are we to do about the sins after baptism? ¿qué es lo que tenemos que hacer acerca de los pecados que surgen después del bautismo? Well, Gregory said that these sins can be taken away or atoned for
Y Gregorio dijo que estos pecados pueden ser borrados o pagados, by what he referred to as works of love. lo que él llamó obras de amor. And these works of love are contrition, Y estas obras de amor eran la contrición, penance, penitencia, confession, confesión and actual punishment or In- satisfaction. o incluso castigo real para satisfacción. And then, of course, to these must be added priestly absolution. Y obviamente a esto se le tiene que agregar una absolución sacerdotal. So he's an innovator. He's a theological innovator in the area of salvation. Así que él se vuelve un innovador teológico en la área de la salvación. I don't want to say he invents penance, but he gives it a high place in the life of the Christian. No quiero decir que él inventa lo que es la penitencia, pero le da un lugar, él sí le da un lugar principal en esto. He also is credited with being the inventor of purgatory. A él también se le acredita ser el que inventa el purgatorio, la doctrina del purgatorio. Augustine had speculated or conjectured Y Agustín había especulado that there might be a place of purification que podría haber algún lugar de purificación for those who die in sin. para aquellos que mueren en pecado. There might be some time necessary for them to be purified before they could enter heaven. Él especulaba que posiblemente había un lugar donde podrían ser purificados antes de entrar al cielo. And so he works out a very elaborate scheme of penance. Así que él elabora, Gregory. así que Gregorio elabora un gran esquema de lo que es la penitencia So that people could be assured of their salvation. para que puedan ser asegurados, la gente pueda ser asegurada de su salvación. And then he also takes what is this speculation of Augustine and he develops a doctrine of post-death purification or purgatory. Y el Gregorio también toma la especulación de Agustín y la adopta y desarrolla esta idea de la purificación después de la muerte. He also changes the communion service from a memorial act Y él también cambia a Gregorio la celebración de la comunión, del servicio de comunión, de un hecho de memoria to a literal sacrifice for the sins of the penitent. a un sacrificio literal por los pecados de los penitentes, As well as a sacrifice for those who had died and were trapped in purgatory. también como un sacrificio para aquellos que ya han muerto y están atrapados en el purgatorio. He also wrote The Life of Benedict, Él también escribió el libro llamado La vida de Benedicto, who was a great monk, and so he is promoting monasticism. y que fue un gran monje y por lo tanto está promoviendo el monasticismo. He was also, however, very significant and influential in pastoral care. Sin embargo, él también fue un gran influyente en lo que es el cuidado pastoral. He found that the competency of the clergy at his time was at a very low point. Él se dio cuenta que la competencia de los clérigos en su tiempo estaba muy baja. So he writes this book, Pastoral Care, Así que él escribe este libro llamado Cuidado Pastoral, saying the government of souls is the art of arts, diciendo que el gobierno de las almas es el arte de las artes, which requires wisdom and humility. que requiere sabiduría y humildad. Pastors should find their joy not in ruling over men, Que los pastores no deben encontrar gozo en gobernar sobre los hombres, but in helping them. pero en ayudarlos a ellos. He says that flattery leads to one's downfall. Él dijo que los halagos guían a alguien a su caída. And when he begins himself to be better than others.
y cuando él empieza a sentirse que es mejor que otros. He also was significant in the development of certain forms of church worship. Él también fue influyente en lo que es la adoración de la iglesia. He did not allow the veneration of Mary and the saints through images. Él no permitió la veneración de María y los santos a través de las imágenes. But at the same time, he allowed images to be used as teaching tools. Pero él sí permitió ciertas imágenes para como herramientas de enseñanza. And he introduced changes in the liturgy that allowed for hymns to be sung by the congregation. Y él también permitió, aprobó ciertas cosas para permitir que los himnos fueran cantados en la congregación. It was his style of music that is known today as Gregorian chant. Es su estilo de música que ahora es conocido como los cantos gregorianos. He fought against heresy. Él peleó en contra de la herejía. He was instrumental in the conversion of a man by the name of King Recared. Él fue instrumental en la salvación del rey Recared, who was at the time the king in Spain. Quien era en su momento el rey de España. And so he converts him from Arian Christianity to Catholicism. Y lo convierte del cristianismo arriano a lo que es al catolicismo. And he sent missionaries from Rome to Britain for the conversion of the Angles and the Saxons. Y él también envió misioneros para a Inglaterra, a Bretaña, para la salvación de los anglos y los sajones. And he also begins to take measures to promote clerical celibacy. Y él también empieza a tomar y a promover lo que es el celibato de los clérigos. So many of the issues that we have seen that divide Roman Catholics and Protestants have their beginnings in this man Gregory. Así que muchas de las diferencias que vemos entre los católicos romanos y los cristianos protestantes se ven aquí, fluyen o empiezan en este gran papa, ¿no? Empiezan a verse. So this is a kind of a fairly detailed but brief overview of how the papacy became the powerful institution that it did in the Middle Ages. Así que esta es una pequeña breve resumen, algo detallado de lo que cómo vemos que el papado empieza a tomar fuerza al principio de la Edad Media. But then there's a second institution, however, that is very important for the continuation of the structure of the church in the Middle Ages. Pero hay otra institución que es de gran uso para mantener la estructura de to maintain structure of what? Of the church structure. Of the mantener church. la estructura de la iglesia a lo largo de la era medieval. And so the other institution is monasticism, Y la otra institución es el monasticismo, which could be called the most significant development in the spiritual life of the early church. que podría decirse que es el aspecto más influyente de la vida espiritual de la iglesia. So what is monasticism? Así que, ¿qué es el monasticismo? Well, it is a form of religious asceticism. Es una forma de asceticismo religioso. Asceticism is a rigorous discipline of the bodily appetites. El ascetismo es una disciplina rigurosa de los apetitos del cuerpo. It is disciplining the material and physical aspects of human life. Es la disciplina de los aspectos materiales y físicos de la vida humana. And with the goal con la meta of assuring a saving relationship with God. Con la meta de asegurar una relación salvífica con Dios. And so salvation is achieved by withdrawing
from the world Así que la salvación se obtiene por alejarse, apartarse del mundo, with its corrupting temptations de sus tentaciones corruptoras and also the distraction y of también, the world. y también de las distracciones del mundo. So we have the background then of this asceticism, this withdrawal. Así que tenemos este contexto de este ascetismo que es apartarse, It goes all the way back to the very earliest days of Christianity. y esto se remonta a los primeros días del cristianismo. And it finds, I think, its source in a couple of places. Y creo que se encuentra su fuente encontramos su fuente en algunos lugares. Some people say that we see it in Jesus, Algunas personas dicen que lo vemos en Jesús, who lived away from the world in a sense. que vivió alejado del mundo en cierto sentido. But he also required he uses language in the Gospels that seem to require people to remove themselves from the world. Que se dice que usaba lenguaje que requería a las personas de apartarse del mundo. He says that they needed to dissolve all bonds that bind men to this world. Ellos decían que debía deshacerse de todas las ligaduras que nos ataban al mundo, You know, even the love of their parents. incluso el amor a nuestros padres. Or he said a man cannot serve both God and mammon. Jesús dijo que el hombre no puede servir a Dios y a Mamón o a las riquezas. And even in the example of Jesus as a man who never married, gave impetus to celibacy. Y también Jesús fue uno que nunca se casó, dio cierto ímpetu al celibato. And there's also an influence from Greek philosophy Y también hay cierta influencia de la filosofía griega and Gnosticism. y del gnosticismo. And this influence is this idea that there are two realities. There is the spirit and there is the flesh, or there is spirit and there is matter. Y estas ideas de filosofías enfatizaban que existe la realidad espiritual y la material. And the idea that has come to us or came out of this is that which is material, matter, is lesser than that which is spirit. Y la idea que surgió aquí es que todo lo que es material es menor de lo que es espiritual, lo superior. Que Or es even to espiritual. the point that the material is evil and the spirit is good. Incluso al punto de llegar a decir que lo material es malo y lo espiritual es bueno. So, for instance, the philosopher Plato said that the goal of life is that the spirit of a man might be released from the prison house of the body. Así que Platón, por ejemplo, dijo que la meta de la vida es liberar al espíritu de la cárcel del cuerpo. And so, from this, we can see that the way to release the spirit is to put down the flesh. Así que de esto podemos ver que la forma de liberar al espíritu es matar o suprimir la carne. It is giving in to the desires or the appetites of the flesh that keeps the spirit bound. Son los apetitos de la carne que mantienen al espíritu atrapado. And so you can see easily how fasting becomes an element of this philosophy. Por ejemplo, pueden entonces ver cómo los ayunos se vuelven un elemento de esta filosofía o este entendimiento. We can see here that there's also a growth and a high regard for celibacy. Vemos entonces también cómo hay una gran crecimiento, énfasis en lo que es el celibato. A sex as an act of the body, the matter, El sexo como un acto de la carne, del cuerpo, is inherently evil. es inherentemente malo. And so we have to I can only say we have to subjugate the body in order to have the spirit be released. Se dice entonces que debemos matar, subyugar la carne, el cuerpo, para liberar al espíritu. And so there's actually in the early church, Así que en la iglesia temprana,
as a result of philosophy and Gnosticism, como resultado de la filosofía y el gnosticismo, of a devaluation of the human body. A luz de que surge de la devaluación del cuerpo humano, As if we are not integrated entities. Surge como si no fuésemos entidades integrales. We are the true person in this idea, the true person La verdadera persona en esta idea is a soul with a body, es un alma con un cuerpo, and the body is not important. y el cuerpo no es importante. And actually we see a lot of this, we see this worked out today in another way with the whole sexual revolution. Y vemos un tipo de esto en nuestros tiempos con todo lo que es la revolución sexual. It doesn't matter what my body is, No importa lo que sea mi cuerpo, it matters what my soul says I am. importa lo que dice mi alma, que es lo que soy. My body isn't important to the real me, Mi cuerpo no es importante a lo que yo soy. and I need to free myself from the confines of this body. Tengo que liberarme de los limitantes de este cuerpo. And so, one part of where monasticism was wrong was making this division between body and soul. Y en un lugar donde el monasticismo fue equivocado, estaba equivocado, fue esta división del cuerpo y el alma. Because the scripture says that God created Adam, he created his body from the dust, Porque la Biblia dice que Dios creó a Adán de la tierra and he breathed into him, y él respiró and he became a living soul. y se convirtió en un ser viviente. Adam wasn't a human being until both body and soul came together. Adán no se volvió un ser humano hasta cuando el cuerpo y el alma fueron integrados. And Christian theology ought to teach that the body is a good thing that God created and called good. Y la teología cristiana dice, y es algo que debe llamar, que el cuerpo es algo bueno que Dios creó. But there's also this desire at the time of the conversion of Constantine Pero hay algo que también surge durante el tiempo de la conversión de Constantino, for people to separate themselves from the world just because the world was corrupt and distracting. una tendencia a separarse del mundo porque el mundo era corrupto y que distraía. Many people had become disgusted and disappointed with the state of culture in the empire. Mucha gente estaba cansada del estado de la cultura And they would just drop out of society. y simplemente se alejaban, se salían de la sociedad. And so we have people going into a remote and unpopulated areas such as deserts, Así que mucha gente se iba a lugares retirados como desiertos, living simple ascetic lives. viviendo vidas simples, ascéticas, And they wanted to get away from the distractions of the world. se querían alejar de las distracciones del mundo. And it becomes even more pronounced when Christianity seems to be overwhelmed by the culture after Constantine. Y se ve más movido a esto después de que Constantino muere. Because now with Constantine, Christianity becomes a favored religion, and people are crowding into the church. Y ahora con Constantino la religión cristiana se vuelve favorecida y ahora la gente está entrando corriendo a la iglesia. Now there are buildings, and there are beautiful buildings, and there are beautiful garments, and there's power and there's prestige Ahora, all together with the church. Con Constantino hay poder, hay prestigio, hay belleza de ropa y diferentes cosas. And so people ran away, Así que la gente corrió and we call them monks. y eso lo llamamos los monjes. And so monk comes from the Greek word monokoi, Y la palabra monje viene de la palabra griega monekoi or monokos, o monokos, which is a person who lives alone. que es una persona que vive sola.
And as we know it, it is the extreme practices of desert hermits. Y es lo que conocemos como los prácticas extremas de los ermitaños del desierto. Yeah. And so we have three kinds of monks. Así que tenemos tres tipos de monjes. The first is a hermit monk, El primero es un ermitaño, un monje ermitaño, which comes from the word for desert, which is eremitic. que viene de la palabra eremética, And they're also known as anchorites. y también conocidos como Anchorites. ancoritas, Which is from the Greek word chorizo. que viene de la palabra griega chorizo, Sí. chorizo. So what's the chorizo? Así que, ¿qué es un chorizo? It's a piece of meat, but it's been separated into little pieces. Es un pedazo de carne que ha sido separada en diferentes pedazos. So the chorizos, are come out of society and they're all by themselves. Y así que los ermitaños son chorizos separados de la sociedad. I love it. I love that. Suena chistoso. The chorizos. Chorizo. Because chorizo means to separate. Porque chorizo significa separar. So these hermits left and they depended on the help and the provision of others to take care of their needs. Así que estos ermitaños se separaban y dependían de otras personas que los suplieran. And then we also have a communal type of monks. También tenemos aquellos que eran los monjes comunales, Living in what is called a monastery, conocidos, que vivían en lugares llamados monasterios, which originally meant a monk's cave. que originalmente significaba una cueva, la cueva de un monje. And so these monks would live together in a community. Así que estos monjes vivían en una comunidad, And they would often have a leader, the abbot or the abba, ellos tenían usualmente un líder a quien llamaban un abba, papa. un padre. The chief inspiration was by a man named Pachomius. La gran inspiración de esto era un hombre llamado Pacomios. And so instead of these monks living solitary lives like little sausages, Así que en vez de vivir estos monjes solitarios como pequeños chorizos, his monks lived together in a common life. estos monjes vivían juntos en una vida en común. They worked and prayed together. Ellos oraban y vivían juntos, trabajaban. They had common meals, Ellos tenían alimentos en común and they shared all of their properties. y compartían todas sus propiedades. And Pachomius wrote a rule for his monks. Y Pacomio escribió una regla para los monjes. They were to be self-supporting, Ellos deberían ser autosustentables, que se autosustentaran. They were to follow a regular schedule of time each day Debían seguir un horario regular cada día for work, prayer, meditation, para trabajo, oración, meditación, eating and sleeping. comer y dormir. And he also required strict obedience to the abbot. Y él también requería una obediencia estricta al abbot o al padre. And then there's a third type of monk called the skete. Y hay un tercer tipo de monje llamado skete, S-K-E-T-E. S-K-E-T-E. And this would be a group of up to 12 monks living together Este era un grupo de monjes, de hasta 12 monjes viviendo juntos, under the direction of an older or more experienced monk bajo la dirección de un monje más experimentado who acted as their spiritual director. que actuaba como su director espiritual. In other words, he would tell them how they were to live and what to teach them to meditate, to show them how to pray. Que les enseñaba cómo vivir, cómo meditar, cómo orar. And all of these monks, however, followed a life of self-discipline Y estos monjes vivían una vida de autodisciplina and asceticism. y ascetismo. They renounced all their worldly possessions. Ellos renunciaban a todas sus posesiones del mundo.
all pleasures, todos los placeres, which included taking a vow of celibacy. que incluía un voto de celibato. And this asceticism, as I said, became very popular through the influence of Platonic philosophy. Y ese ascetismo se volvió muy popular por la influencia platónica, That taught that asceticism and rigorous bodily self-denial que enseñaba que el ascetismo y la negación al cuerpo was an aid to spiritual growth. que era una forma, una ayuda al crecimiento espiritual. And by the end of the 4th century, Y para el final del cuarto siglo, most Christians had come to accept that celibacy was better than marriage. y para el final del cuarto siglo, la mayoría de los cristianos llegaron a concluir que el celibato era mejor que el casarse. And so I think we shall stop there for tonight, and we will pick up tomorrow. Y creo que vamos a detenernos ahí por hoy. Continuaremos.